Bienvenidos a Medimos para la Vida, el podcast donde cada dato cuenta y cada decisión puede marcar la diferencia. Soy Andrés y hoy quiero invitarte a imaginar una escena. Estás en una montaña con tus amigos, acampando. El cielo está despejado, la luna ilumina el valle y entre la risa, las historias y el calor de la fogata, todo parece perfecto. En medio de esa tranquilidad, alguien se da cuenta de algo extraño, una grieta en el suelo, pequeña, como una cicatriz apenas visible en la tierra. Al principio, nadie se preocupa demasiado. Piensan que es normal, que la montaña siempre tiene estas marcas, pero con el paso de las horas, esa línea se hace más larga, más ancha, y lo que parecía firme empieza a crujir. De pronto, la sensación de seguridad cambia, y todos se dan cuenta de que la tierra, bajo sus pies, se está moviendo. Y ese momento es inquietante, Andrés, porque nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. Lo sólido también puede ser frágil. La montaña que nos parecía eterna, estable, poderosa, de repente nos enseña que está viva, que respira y que se transforma. Cuando vemos que el terreno se agrieta, sentimos una mezcla de miedo y asombro. Y lo curioso es que esto no pasa solo en un campamento. Esa misma montaña que sostiene nuestra carpa también sostiene carreteras, casas, cultivos, proyectos enteros. Lo que parece un detalle pequeño puede convertirse en una amenaza mucho más grande de lo que imaginamos. Y ahí está la clave de lo que queremos hablar hoy. La tierra siempre nos está dando señales. Lo hace a través de grietas, pequeños desplazamientos, filtraciones de agua. Lo difícil es que como seres humanos tendemos a acostumbrarnos. Vemos una grieta y decimos, siempre ha estado ahí, hasta que un día esa grieta deja de ser pequeña y se convierte en el inicio de un deslizamiento. Y cuando eso ocurre, las consecuencias son enormes. Caminos bloqueados, comunidades aisladas, infraestructura dañada y en el peor de los casos, vidas humanas en riesgo. Y es interesante, Andrés, porque esto no solo es un tema de grandes desastres, también es parte de nuestra vida cotidiana. Quien ha vivido en zonas de montaña sabe que después de una lluvia fuerte, el terreno cambia. Los árboles se inclinan, las piedras ruedan, aparecen nuevas marcas en el suelo. Es como si la montaña nos estuviera hablando, pero en un idioma que no siempre entendemos. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si pudiéramos traducir ese idioma en datos claros, en alertas tempranas, en decisiones concretas? La tierra no se mueve por capricho. Hay razones muy claras. Cuando llueve demasiado, el agua se infiltra y aumenta el peso de la ladera. Ese peso extra es como si le pusieras una mochila llena de piedras a alguien que ya estaba al límite. También están las vibraciones, los pequeños temblores o incluso las actividades humanas que alteran el equilibrio natural. Y no olvidemos la propia geología. Hay suelos que son más inestables que otros, formados por materiales que ya tienen grietas internas. Todo eso se combina y genera presión, hasta que el terreno no resiste más. Me gusta pensarlo como el cuerpo humano. Cuando estamos bajo estrés, empezamos con señales pequeñas. Un dolor de cabeza, un poco de cansancio, algo de insomnio. Si lo ignoramos, puede convertirse en una enfermedad seria. La tierra hace lo mismo. Primero te manda un aviso sutil, como esa grieta pequeña, pero si no lo tomas en cuenta, al final el problema se multiplica. Y lo más triste es que muchas veces no se trata de falta de aviso, sino de falta de atención. Y aquí entra algo que me apasiona. La ciencia y la tecnología nos dan la capacidad de escuchar lo que la montaña quiere decir. Sensores que actúan como oídos invisibles, que no descansan, que trabajan de día y de noche. Un piezómetro, por ejemplo, mide la presión del agua en el subsuelo. Si esa presión sube demasiado,
significa que el suelo puede perder estabilidad. Un inclinómetro detecta movimientos de apenas milímetros, cosas que el ojo humano jamás notaría. Y un extensómetro registra cómo la roca se estira o se deforma. Lo bonito de todo esto es que los sensores transforman señales silenciosas en mensajes claros. Donde antes solo había una grieta que nadie entendía, ahora hay un gráfico, un número, una alerta. Y esos datos no se quedan guardados en una computadora. Hoy, gracias a la telemetría, pueden llegar en tiempo real a un celular, a un centro de monitoreo, incluso activar alarmas automáticas. Imagínate estar en tu casa y recibir un mensaje que diga: la montaña está empezando a moverse, toma precauciones. Eso es poder anticiparse. Eso es prevención. Y cuando hablamos de beneficios, no es solo teoría. Prevenir un deslizamiento significa evitar pérdidas humanas, económicas y ambientales. Porque pensemos, ¿cuánto cuesta reparar una carretera destruida? ¿Cuánto tiempo toma reconstruir una comunidad afectada? Esos costos son gigantescos. En cambio, instalar un sistema de monitoreo cuesta una fracción de eso y te da la tranquilidad de saber qué está pasando en todo momento. Y hay otro beneficio que a veces se pasa por alto: la confianza. Cuando una comunidad ve que se está midiendo, que se comparten datos, que se trabaja en prevención, empieza a confiar más en quienes toman decisiones. Y esa confianza es tan valiosa como el propio dato, porque convierte a las personas en parte activa de la solución. Ya no son simples espectadores del problema, son aliados en la prevención. Yo recuerdo una caminata en los Andes donde el guía nos decía: escuchen el suelo, porque la montaña habla. Y al principio sonaba a frase poética, pero luego, cuando empezamos a escuchar pequeñas piedras rodando, entendimos que sí, la montaña avisa. Lo que pasa es que no siempre sabemos interpretar esas señales. Sí, y esa experiencia conecta perfecto con lo que hacen los sensores. Ellos son como traductores de la voz de la montaña. Donde nosotros escuchamos un crujido y no sabemos qué significa, el sensor lo traduce en datos precisos. Y esos datos son los que permiten tomar decisiones con tiempo. Me gusta explicarlo con una analogía médica. Un sensor es como un doctor para la montaña. Toma su pulso, mide su presión, escucha sus latidos. Si encuentra algo raro, da la señal de alerta. Y así como nosotros vamos al médico para evitar que un problema pequeño se convierta en algo grave, también tenemos que monitorear a la Tierra para que una grieta no se convierta en un desastre. Y la gran diferencia es que el médico atiende a una persona, pero los sensores protegen a comunidades enteras, proyectos completos, ecosistemas frágiles. No es solo cuidar a alguien, es cuidar a todos los que dependen de esa montaña. Por eso, siempre repetimos que medir no es un lujo, medir es un deber. Y no basta con poner un sensor y olvidarse, es un proceso completo. Instalar, monitorear, interpretar, actuar. Y aquí es donde Sensor Vital aporta mucho, porque no se trata solo de entregar tecnología, sino de acompañar, de enseñar a interpretar los datos, de crear redes confiables, de capacitar a la gente que va a tomar decisiones, porque al final, un sensor apagado no salva vidas. Lo que salva vidas es una comunidad que entiende y actúa con esos datos. La Tierra siempre se ha movido y siempre lo hará. Lo que cambia es nuestra capacidad de escucharlo y reaccionar a tiempo. Y cada sensor instalado es como un oído extra que nos permite escuchar mejor. Cada dato es una palabra que la montaña nos regala para protegernos. No se trata de tener miedo de la montaña, se trata de convivir con ella, respetarla y aprender
a leer sus señales. Porque cuando medimos, no solo cuidamos infraestructura, cuidamos la vida, la seguridad y la confianza de quienes habitan cerca de esas montañas. Recuerda, lo que no se mide, no se puede cuidar. Donde hay datos, hay decisiones. Donde hay medición, hay prevención. Y en cada decisión que salva, ahí estamos nosotros. Medimos para la vida. Este episodio fue posible gracias al auspicio de Sensor Vital, líderes en instrumentación y monitoreo ambiental en América Latina.